Dios los bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico y como siempre, primeramente agradecido con nuestro Señor que es quien nos da la oportunidad de poder estar aquí reunidos para llevar adelante este estudio. Gracias le damos a nuestro Señor, gracias a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido y también como siempre gracias al Señor por mantenernos aquí siempre firme, perseverando y gracias por mantener en pie el ministerio. Ah, Como siempre vamos a dar comienzo leyendo un salmo. Vamos a leer hoy el salmo número 135, el cual dice así, salmo número 135, dice, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, como Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria. Oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová; casa de Aarón, bendecida Jehová; casa de Leví, bendecida Jehová; los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión, sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Amén. Y este es el salmo de este día, salmo número 135, el cual habla de la grandeza de nuestro Señor. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que está del otro lado ahí acompañándonos para poder llevar adelante estos estudios bíblicos y gracias, como siempre, por esforzarse y perseverar, porque sabemos que el tiempo que invertimos en el Señor no es en vano, más allá de que quizás no veamos las recompensas en el momento que nosotros queremos, pero el Señor va a enviar sus recompensas a su tiempo, así que mientras tanto, cada uno de nosotros debemos de perseverar, manteniéndonos firmes y luchando cada día, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, porque esa es la fuerza que el Señor nos da, en Él hemos puesto toda nuestra fe y por eso seguimos siempre adelante. Amén. Así que vamos a orar para dar comienzo a este estudio y pedirle primeramente a nuestro Señor que sea Él quien dirija nuestros pasos en esta tarde y que a través de lo que el Señor nos muestre pueda fortalecer nuestra fe, pueda darnos nuevos ánimos, nuevos conocimientos y a través de eso poder perseverar y poder acercarnos un poquito más a Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias una vez más. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, por tu gran misericordia, Señor. Y gracias por ese amor, Padre, que tú has mostrado desde la creación del mundo. Gracias, Señor, por ponernos en ese paraíso, en esa tierra, Señor, que tú habías creado, Señor. Y gracias por todo lo que tú nos diste. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre, y aprovechamos este tiempo primeramente, Señor, para pedirte que tú nos ayudes, Señor, cada día a perseverar, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado, Señor, que tú nos limpies, nos transformes, Señor. Que tú nos des nueva fuerza y nos ayudes, Señor, a buscar y acercarnos más a ti. Gracias te damos, Padre, por este día, Señor, de vida que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos tienes en este estudio bíblico, Señor, para poder estudiar, Señor, tu santa palabra. Gracias por este libro sagrado que tú nos has dejado escrito, en el cual podemos encontrar tus enseñanzas, tus amonestaciones y tus consejos. Y gracias una vez más te damos, Señor, por este lugar, Padre, que tú nos has concedido, Señor. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, este estudio en tus manos, aquellos hermanos, hermanas que nos estén acompañando, Padre, lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, los toques y transformes sus corazones y sus mentes. Gracias, Señor, te damos por todo, gracias por este medio que tú has provisto.
Y ya te agradecemos por lo que tú vas a hacer, Señor. Que seas tú hablándonos una vez más a través de tu Santo Espíritu y dándonos, Señor, palabra para poder, Señor, comprender y entender y compartir, Señor, ese mensaje, esa enseñanza que tú tienes en este día. Gracias te damos, Señor, por todo. Ponemos esto en tus manos y ya te agradecemos, Señor, por todo, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén, Padre. Y amén, una vez más estamos aquí para poder reunirnos a través de este medio y poder estudiar la palabra del Señor, poder leer unos versículos y compartirlos, y a través de esto, como dije anteriormente, poder aumentar nuestra fe, poder fortalecernos, poder ver el amor de nuestro Señor reflejado en cada palabra, en cada mensaje, en cada momento que el Señor nos habla. Así que hoy vamos a ir al libro de Gálatas, esa carta que Pablo le escribió a los Gálatas. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 4, versículo número 7. Gálatas 4, 7. Para aquellos que tengan su Biblia y nos quieran acompañar, le damos un tiempito ahí. Si no, va a estar en la pantalla. Dice Gálatas 4, 7, dice así, que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esta es la palabra que tenemos en esta noche. No solo vamos a leer este versículo, sino que este quizás es el versículo, podemos decir, el versículo principal donde encontramos esa gran promesa del Señor, pero vamos a compartir desde el 1 al 7, después lo vamos a leer, pero quería dar comienzo con este versículo para que, bueno, más allá de que todos sabemos que Pablo tenía un motivo cuando él escribió esta carta a los Gálatas, y si nos situamos en ese tiempo en el cual ellos estaban viviendo, veremos cuáles eran las intenciones de Pablo de compartirle eso a estas personas que él estaba tratando de ministrarles, tratando de enseñarles. Y como sabemos, en esos tiempos había comenzado el cristianismo, había nacido nuestro Señor Jesucristo, había vivido un tiempo aquí en la tierra, había compartido su ministerio, sus enseñanzas, había muerto y había resucitado, pero aún había muchas personas, muchos judíos que no creían, que no creyeron en la venida de nuestro Señor, no creyeron que ese era el Mesías, y aún trataban de seguir viviendo de la forma que aún antiguamente estaban viviendo, que era bajo la ley. Pero si nosotros lo miramos hoy en día, esa carta también tiene mucho valor para nosotros, porque quizás no estemos, no estemos tratando de vivir bajo la ley, pero tenemos otra cosa que muchas veces nos hacen vivir como aquellos que están viviendo bajo la ley, en la cual trataban de complacer a Dios guardando ciertos mandamientos, ciertas cosas, pero como muchas veces lo dijo Pablo, como muchas veces lo dijo Jesucristo, decían ciertas cosas, pero verdaderamente no las llevaban a cabo, y como todos sabemos, era muy difícil vivir por la ley. Y gracias le damos hoy a nuestro Señor, que estamos viviendo bajo la gracia y podemos decir, distintas oportunidades, distintos métodos para poder recibir esa salvación, esa promesa de vida eterna que nos ha hecho, que es a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando leemos este versículo por sí solo, el cual nos dice así, que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, vemos muchas cosas ahí, y lo primero que puede llamar la atención es que nos dice que ya no eres esclavo, sino hijo. O sea, hay algo que ha cambiado en nuestra vida estoy hablando para aquellos que conocen a Jesucristo, para aquellos que han decidido entregar su vida a Él.
y ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos y como consecuencia de eso tenemos distintos privilegios. Así que no es ninguna novedad para nosotros hoy en día poder reconocer que en otros tiempos éramos nosotros esclavos del pecado, ya sea por nuestro comportamiento, ya sea porque nuestras acciones causaban daño o dolor a otras personas, principalmente a nuestros seres queridos, nuestra familia, ya sea que fuéramos esclavos de ciertos vicios, de los cuales no nos podíamos separar, o también muchas veces muchos éramos esclavos de nuestras costumbres y tradiciones, de aquello que habíamos aprendido muchas veces por nuestros padres, nuestros abuelos, por seres queridos. Esas tradiciones que sin saberlo realmente nos estaban llevando a la destrucción y separación eterna de Dios, ese Dios al cual muchas veces adorábamos y reconocíamos como un ser superior, pero no de la manera correcta, o sea, lo estábamos haciendo de una manera equivocada, aunque esa fuera nuestra enseñanza o fuera lo que creyéramos que lo estábamos haciendo bien. Hoy en día sabemos, hoy en día tenemos el conocimiento que el único camino válido para poder llegar a nuestro Padre Celestial, a Dios, es a través de Jesucristo, reconociendo ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Solo Él hizo ese sacrificio, solo Él vino a esta tierra, solo Él nació como un hombre, vivió, eh, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó. No hay nadie más que lo haya hecho y por eso es que solo a través de Él tenemos la posibilidad de poder llegar a Dios y tenemos que, bueno, creerlo porque de otra forma estamos equivocados y estamos, como dije anteriormente, buscando a Dios de una forma incorrecta. Versículo muy conocido, San Juan 14:6, el cual dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Juan en su carta, en su epístola, eh, en esa carta que escribió lo dijo así, Jesús, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otra forma, no hay otro lugar donde podemos buscar a Dios, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como nos dice ahí en esa palabra que hemos leído en Gálatas 4, donde dice: ya no eres esclavo, sino hijo. Esto nos da a entender que si no le servíamos a Dios, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de esas cosas que hacíamos, estábamos atados, porque ser esclavo es estar dominado por alguien, ya sea un amo que ha pagado por ese esclavo, como sucedía en la antigüedad en esos tiempos, o una persona o algo, lo cual nos mantiene prisioneros y dándonos órdenes sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Normalmente es así como el pecado se apodera de nosotros y nos mantiene atados y esclavizados, y estando en ese estado es difícil poder darse cuenta o reconocer que estamos en error, y es muy difícil poder salir de esa esclavitud. El pecado nos mantiene enfermos, nos mantiene débiles, pobres y sin futuro. Podemos tener riquezas materiales, salud, buen pasar, comodidades terrenales, pero si no tenemos a Cristo, somos esclavos y como tal vivimos sin libertad y atado a esas riquezas materiales que en cualquier momento se pueden desvanecer y se acabaría toda nuestra riqueza, todo nuestro buen pasar. Y así es como el enemigo nos mantiene muchas veces engañados. Muchas veces cuando no tenemos mucho conocimiento de la palabra del Señor, cuando no tenemos una buena relación con nuestro Señor Jesucristo, nos asombramos o vemos cómo personas que no buscan a Dios son prosperadas, tienen ciertas comodidades, tienen ciertas cosas que nosotros no tenemos, pero como dije anteriormente,
Esas personas muchas veces son, aunque tienen ciertas riquezas, son verdaderamente pobres porque no tienen a nuestro Señor Jesucristo, y esa es la mayor riqueza que una persona puede tener. Nosotros hoy nos podemos parar y decirlo firmemente porque lo hemos vivido, estamos viviendo eso y sabemos que no hay nada mejor que estar con nuestro Señor Jesucristo, más allá de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, más allá de las riquezas, el bienestar material que tengamos. Sabemos que sí, tiene algo de valor, pero no tiene más valor que tener a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo, lo hemos comentado en estudios anteriores, sabía muy bien de esto y él lo decía, que aquello que para él era riqueza en otro tiempo, ahora era todo basura después de haber conocido a Jesucristo. Así que mediante el reconocimiento del sacrificio de Cristo, pasamos de ser esclavos a ser hijos libres y por consiguiente recibiremos distintos privilegios que esto acarrea a nuestras vidas. Como dije anteriormente, hoy en día es fácil reconocer que antes éramos esclavos del pecado, pero qué difícil se hace poder reconocer o darse cuenta cuando estamos en esa situación, cuando estamos de ese lado, pues el enemigo se ocupa de mantenernos atados y ciegos sin poder reconocer nuestros errores, sin poder reconocer nuestras faltas, sin poder reconocer que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, sin poder reconocer que por más ricos que seamos, por más bienes que tengamos, esas riquezas no se comparan con tener a nuestro Señor Jesucristo. Así que así es como el enemigo normalmente nos mantiene cuando nos tiene en su poder, nos mantiene como esclavos, nos mantiene atados, nos mantiene pobres, nos mantiene enfermos, nos mantiene débiles, y nosotros muchas veces creemos que estamos en el buen camino, pero tristemente no lo estamos. Y como dije anteriormente, qué difícil es darse cuenta cuando uno está de ese lado, cuando uno ha cambiado y cuando uno ha conocido al Señor, es fácil reconocerlo, pero sé que cuando una persona está en esa situación es muy difícil que pueda reconocer que necesita buscar a Dios, pero hoy nosotros podemos decirlo, podemos afirmarlos y podemos compartirlo para que otras personas que necesiten puedan entender y puedan ver que hay una forma diferente de vivir, que es necesario cambiar nuestra forma de vivir para poder agradar a Dios. No solo alcanza con venir a la iglesia un domingo, no solo alcanza con ser buenas personas si realmente no hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y si no lo hemos puesto como nuestro Rey, como nuestro principal necesidad, va a ser imposible que podamos agradar a nuestro Señor. Dice Gálatas 4, 1 al 6, para poder leer, porque realmente me encanta cómo aquí Pablo lo explica de esta forma a los Gálatas de ese tiempo, ilustrándolos principalmente con las costumbres de ese tiempo y de ese lugar, para hacerle entender a ellos ciertas cosas que debían entender, pero que se hacía muy difícil. Recordemos que la mayoría de estas personas estaban acostumbrados a vivir bajo la ley y era lo que había en sus corazones, no había otra forma, era muy difícil que ahora pudieran cambiar y pudieran reconocer que tenían la necesidad de conocer a Cristo. Pero él lo explica de una forma tan, podemos decir, tan simple, lo ilustra de una forma tan bien que les da a entender o trata de hacerle entender a ellos la necesidad que hay. Y como dije anteriormente, eso también nos ilustra hoy en día de la forma en que nosotros estamos o estábamos cuando no conocíamos a nuestro Señor, y de la forma que estamos hoy cuando realmente lo conocemos, cuando lo conocemos verdaderamente y no como decimos, no por arriba, sino que lo conocemos de verdad y estamos
aferrados a Él y estamos siempre buscando de Él. Dice Gálatas, 4:1 al 6, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, vemos aquí como el apóstol Pablo ha echado mano de muchas metáforas para ilustrar su argumentación a favor de la justificación por fe. Recordemos que en esos tiempos Pablo luchaba con aquellos que aún querían vivir bajo la ley sin reconocer a Cristo, y con los gentiles que ahora tenían el derecho a las promesas de Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. En este párrafo, continuando con su razonamiento, hace uso de la figura jurídica del heredero, bien conocida por los hermanos de las iglesias de Galacia en ese tiempo. Él trataba de demostrar a través de esto que estar en la ley es como un heredero menor de edad, quien no podrá disfrutar de su herencia. Por cierto, durante este periodo nada lo diferenciaba de los esclavos. De igual forma, muestra que el heredero mayor, que representa a los que están en Cristo, puede disfrutar a plenitud de su herencia por la libertad que Cristo les ha concedido. Amén. Debemos de creer que la vida sin Cristo es una vida de total esclavitud. Amén. Eso tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo, y no hay otra forma, no hay. Mientras no estamos con Cristo, estamos viviendo en esclavitud, aunque no lo creamos, porque así es como el enemigo nos mantiene engañados, dándonos ciertas cosas, concediéndonos ciertas cosas que lo que hacen es mantenernos esclavizados. Y así era como estaba este pueblo en ese tiempo, aquellos que querían seguir bajo la ley y aquellos que tenían la oportunidad de, a través del sacrificio de Cristo, poder recibir esas promesas de Dios. Pero muchas veces, más allá de que comenzaban bien, se terminaban desviando, o había muchos que costaba convencerlos, y Pablo trataba de usar esta metáfora, podemos decir, estas enseñanzas, para poder abrirle la mente y que pudieran entender, explicándolo de esta forma. El heredero, siendo niño, no tenía ninguna diferencia con el esclavo. Esto se debía a la imposibilidad del niño para disponer de sus bienes a causa de su falta de madurez. El niño, como dice ahí, estaba bajo tutores y administradores. Tutores es alguien a cuyo cuidado se encomienda algo, y administradores se usaba para un siervo al que se daba la tarea de administrar de la propiedad del niño. Esta incapacidad del niño llegaba a su culminación en una fecha establecida por el padre. En la cultura romana estaba entre los 14 y 18 años. Y por eso el apóstol Pablo lo ilustra de esta forma. Y luego de haber usado esta ilustración, la figura del heredero menor de edad, por cierto, bien conocida entre los gálatas, ahora pasa a la aplicación de esta ilustración en la vida de todos, judíos y gentiles, diciendo: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Amén. Como lo dije anteriormente, para poder realmente entender esto, tenemos que ir o conocer un poquito de las costumbres de lo que sucedía en ese tiempo, y así era como Pablo le mostraba. Aquellos niños que eran hijos de los amos, o de aquellas personas que tenían
que eran pudientes o tenían cierto poder, más allá de que eran herederos, aún no podían hacer uso de su herencia, aún no podían, no eran mayores de edad, y el padre era quien disponía el tiempo de cuando ese niño ya era mayor de edad y podía tomar posesión de ciertas cosas o de ciertas herencias que el padre le daba. Entonces, así cuando entendemos un poquito eso, podemos entender un poquito más de por qué Pablo les hablaba de esta forma. Y así como el menor de edad estaba bajo la tutoría de personas que le guiaban, de igual forma, antes de la venida de Cristo, lo que representa la minoría de edad, todos los hombres estaban sujetos, sometidos o guiados por rudimentos del mundo, como dice él. Todos los hombres judíos y gentiles tenían sus guías, sus tutores para alcanzar su propia salvación. Los judíos apelaban a la ley y los gentiles a su conciencia, que también era una ley. Todas estas personas estaban o vivían verdaderamente esclavizadas. Cuando se cumple la fecha establecida por el padre, el heredero pasa a disfrutar de sus bienes por el derecho de hijo. Pablo, haciendo la analogía, señala que esa mayoría de edad está representada con la venida de Cristo, que había sido establecida por el Padre, pues Dios, como sabemos, no actúa por impulso, pues todo estaba debidamente planeado por Él. Amén. Entonces es cuando Jesucristo viene, esa venida, que es cuando todo cambia. Entonces lo compara Pablo con la mayoría de edad de las personas en las cuales podían ahora comenzar a disfrutar de esas herencias que ellos tenían. Y así es como, si lo ponemos en nuestro lugar, es como hoy en día nosotros tenemos esa oportunidad. Mientras no conozcamos a Cristo, mientras no lo reconozcamos como nuestro Salvador, no tenemos derecho a nada, pero cuando lo conocemos como nuestro Salvador y Señor, tenemos derechos a esas promesas, a esas herencias que el Señor nos ha hecho. Y como dice ahí, Jesús nació de una mujer, y eso nos habla de la total humanidad de Jesús. Pues Jesús nació bajo la ley, Jesús se sometió a la ley, Jesús fue circuncidado. Dice San Lucas 2:21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Jesús también fue presentado en el templo como era costumbre en esos tiempos, como era costumbre para los judíos, para aquellos que vivían bajo la ley. San Lucas 2, 22 al 24 relata esto, donde dice 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. También sabemos que Jesús estudiaba la ley. Dice San Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús también enseñaba a los judíos que deberían guardar la ley. San Mateos 23:3 dice así, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Podemos ver que los propósitos de nacer bajo la ley fue poder redimir a los que estaban bajo la ley y así liberarlos del yugo y de su maldición. Amén. Dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Debemos recordar que en estos tiempos Pablo insistía mucho con esto, no solo Pablo, sino cada uno de los apóstoles que compartieron, que
que llevaron ese evangelio, esa enseñanza, porque era algo nuevo para todas esas personas. Como dije anteriormente, todos estaban acostumbrados a vivir bajo la ley y era difícil cambiar. Y también tenemos a los gentiles que ahora, a partir de este sacrificio de Jesús, tenían la oportunidad de entrar al reino, a esas promesas de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Pero había me imagino, había muchas personas que aún no creían, había mucha incredulidad en ese tiempo, había todo esto nuevo que estaba pasando, que estaba sucediendo. Y Pablo siempre se preocupó por los demás, siempre trató de compartir enseñanzas y de una forma u otra poder llegar a esas personas. Así que a través del sacrificio de Jesucristo, que vino en cumplimiento del tiempo de Dios, como dice ahí, y fue nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso lo dice en el versículo 4 y 5, Gálatas 4 y 5, que fue lo que leímos anteriormente. Entonces, así lograr que todos recibiésemos la adopción de hijo. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales relacionados con las propiedades de su padre, incluso si anteriormente fue un esclavo. No era hijo de segunda clase, era igual a cualquier otro hijo biológico o adoptivo en la familia de su padre. La prueba de que somos hijos de Dios es que Él envía a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo que hoy tenemos cada uno de nosotros, el Espíritu Santo que hoy poseemos, y por eso es que podemos dirigirnos a Él llamándolo Abba, Padre, como dice ahí. 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Amén. Romanos 8, 15 y 16 dice lo siguiente, Romanos 8, 15 y 16 dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. La esclavitud del pecado nos mantenía esclavizados y con temor, pues así es como nos mantiene el pecado, quitándonos la libertad y el gozo para el cual fuimos creados. Cuando el pecado entró en el hombre, primeramente perdimos esa relación hermosa que existía con Dios, trayendo estas duras consecuencias a nuestras vidas, las cuales hoy estamos pereciendo, hoy estamos viviendo, pero el amor de Dios es el que hoy nos da la oportunidad de ser hijos a través del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No debemos de olvidar que el pastor anteriormente en su estudio nos mostró la consecuencia de la desobediencia del hombre, la consecuencia del pecado, del por qué hoy en día vivíamos con las consecuencias que vivíamos, y tampoco le vamos a echar las culpas a Adán, a los primeros que pecaron, porque seguramente si nosotros hubiésemos estado en ese lugar hubiésemos cometido la misma falta, pero fue a través de ellos que desobedecieron los mandamientos, lo que el Señor le había dicho, y así fue como entró el pecado en el mundo, y así es como el pecado hoy en día sigue manteniendo esclavizados a aquellos que aún no han podido salir, aquellos que aún no han tenido la oportunidad, o aquellos que han tenido la oportunidad y tristemente la han desaprovechado. Amén. Muchas veces pensamos que si no tenemos vicios, que si no cometemos crímenes, que si somos personas más o menos buenas, no estamos viviendo bajo esclavitud, ni estamos desagradando a Dios. Pero hoy en día sabemos que cualquier pecado, sea grande, sea pequeño, sea un vicio, sea lo que sea, nos mantiene esclavizados, nos mantiene apartados de Dios, y tristemente nos lleva
a ese lugar de condenación eterna en la cual vamos a estar separados eternamente de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos la oportunidad, a través de reconocerlo a Él como nuestro Salvador, de creer de que Él es el verdadero Hijo de Dios, que nació de la forma que nació, que murió, que resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo que nos mantiene hoy, que nos da esa oportunidad, primeramente de poder ser llamados hijos de Dios y por consecuente, si somos hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo, como dice el versículo número 7. Gálatas, leímos anteriormente el 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Pablo aquí estaba luchando y mostrando las diferencias entre la ley y la gracia. Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo judío, tenía la promesa de la herencia, esa promesa que le había hecho Dios a Abraham, pero el vivir bajo la ley no les permitía vivir una vida libre, pues cumplir la ley se hacía difícil. Entonces, Él los compara a los esclavos del pecado con los niños herederos que aunque recibirían una herencia aún no podían ejercer o usar esa herencia o tomar posesión de ella. O sea, el tener una herencia no nos hace dueño de tal hasta que la recibimos. Hoy en día, nosotros cuando no conocíamos a Dios éramos esclavos del pecado, éramos como niños, pues no sabíamos diferenciar entre el bien y el mal, teníamos una promesa, una herencia, pero de nada nos servía. Amén. Entonces, como dije anteriormente, esta palabra, más allá que fuera en este tiempo escrita para los Gálatas, hoy tiene sentido para nosotros, hoy tiene uso, hoy la podemos aplicar a nuestras vidas, porque verdaderamente, lo dije anteriormente, nosotros en otros tiempos estábamos iguales porque no conocíamos que teníamos una promesa, no conocíamos que teníamos una herencia, éramos como niños. Así también nosotros, dice el número 3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Y como ya sabemos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, como Pablo les muestra aquí. No envió ningún Dios ni ser sobrenatural, envió a su propio Hijo, para que sometido a la autoridad de Dios pudiera cumplir el propósito que Dios tenía con Él para con nosotros. Amén. Esto es algo en lo cual tenemos que pensar muchas veces. Quizás lo leemos y parece fácil o simple que Dios hubiera enviado a su propio Hijo a padecer todo lo que padeció y a morir por nosotros, pero eso solo muestra el gran amor que Dios tiene por nosotros, el gran amor que Dios tiene por los pecadores, el gran amor que Dios tiene por aquellas personas que aún no lo conocen, el gran amor que Dios tiene por aquellas personas que están perdidos, esclavizados por el pecado. Hoy podemos leer esto y darnos cuenta que enviar a su propio Hijo, esa es la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros, porque verdaderamente no creo que no lo merecíamos, pero Él igual decidió enviar a su Hijo, igual decidió enviarlo de la forma que lo envió, no de una forma sobrenatural, sino que sí, Él nació de una forma sobrenatural porque fue a través del Espíritu Santo, pero Él nació como cualquier niño humano, fue criado, fue enseñado y vivió en esta tierra con las mismas, podemos decir, los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, pasó por las mismas cosas que pasamos nosotros, para mostrarnos así que si Él pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo, pero principalmente para mostrar que Jesucristo vino como hombre, se despojó de toda su gloria siendo hijo de Dios y
y cumplió con el plan, con el propósito que Dios tenía para nosotros. Dice número 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta era una expresión de cariño usada por los niños hacia sus padres, Abba, y esa debe ser la relación nuestra con Dios en una total confianza en Él, pues así Él desea que seamos como verdaderos niños. Mismo Jesucristo lo decía, si no somos como niños no vamos a poder entrar al reino de Dios. A un niño uno le enseña cierta cosa y él la cree, y así debemos de ser con nosotros. Creer como niños en la palabra de Dios, creer como niños en las promesas que el Señor nos ha hecho, creer como niños en que si verdaderamente ponemos a Dios primero, Él se ocupará de las demás cosas. Creer como niños que si verdaderamente seguimos sus mandamientos, sus enseñanzas, si realmente nos entregamos a Él, si realmente reconocemos a Jesucristo, vamos a recibir esa promesa de vida eterna. Solo cuando creemos como un niño vamos a poder creerlo verdaderamente. De lo contrario, siempre vamos a poner excusas, vamos a buscar ciertas cosas para no poder creer, para no entregarnos como verdaderamente Él desea, porque sé que a cada uno de nosotros nos ha costado desprendernos de nuestra forma de vivir, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y, y el Señor quiere que verdaderamente lo busquemos como niños, y lo sientamos como un verdadero Padre, porque esa es la verdad. Dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. El ser herederos de la promesa nos dice que si cumplimos con la voluntad de Dios, recibiremos esa promesa de vida eterna, y eso es lo que nos debe de mantener firmes, luchando y perseverando por esa promesa final que es la vida eterna, haciéndonos partícipe de su obra cada día, disfrutando del privilegio de ser hijos de Dios, pero principalmente manteniéndonos obedientes y fieles a sus mandamientos como todo buen hijo. Amén. Todo buen hijo se mantiene fiel a su padre, se mantiene fiel a lo que su padre le enseña, se mantiene fiel a lo que su padre trata de imponerle a través de una regla o de lo que sea. Y bueno, el Señor nos ha dejado esos mandamientos para que nosotros podamos obedecerlo como todo buen hijo, para poder recibir esa promesa que Él nos ha hecho. En Cristo Jesús somos como el hijo mayor de edad, con derecho y libertad para disfrutar de manera plena la herencia que tenemos. Amén. A través de estas enseñanzas que Pablo dejó o envió en este tiempo a la iglesia de Gálatas, podemos nosotros tomar ciertas cosas o llegar a cierta conclusión que nos debe, como dije anteriormente, ayudar a aquellos que ya conocemos a nuestro Señor, pero debe de darles, podemos decir, ganas de buscar a aquellos que no lo conocen, darle ganas de darle una oportunidad al Señor, de que hay una manera diferente de vivir, aunque muchas veces nos creamos o nos sientamos autosuficientes y creamos que no dependemos de Dios verdaderamente. Hoy podemos decir que todos dependemos de Dios para una cosa o para otra. Mientras todo marcha bien, cuando estamos separados de Dios, o cuando no estamos en los caminos de Dios, mientras todo marcha bien, o sea, todo marcha bien en nuestras vidas, como suena así, mientras hay alimentos, mientras hay trabajo, mientras hay sustento, mientras hay una vida más o menos cómoda, todo marcha bien, pero cuando eso se derrumba, se nos acaba esa paz que teníamos. En cambio, cuando conocemos al Señor, podemos estar con abundancia o podemos estar con pobreza, pero siempre
vamos a estar bien porque estamos confiando en Él y sabemos que esas circunstancias tienen que venir a nuestra vida por una razón o por otra. Tenemos los ejemplos, principalmente de Pablo, tenemos los ejemplos de cada uno de los apóstoles, de los discípulos que Él enseñó en ese tiempo, de que verdaderamente todo eso que sucedía no era mayor que perder la salvación o que perderse de la vida eterna, perderse esa promesa. Todas las cosas que nos puedan suceder aquí en la tierra, por más malas que sean, no se comparan con el privilegio que nosotros vamos a tener cuando recibamos esa promesa de vida eterna, o con el privilegio que tenemos ahora que somos hijos de Dios. La conclusión es que antes de conocer a Cristo nos parecíamos al heredero menor de edad, ya que estábamos esclavizados bajo los rudimientos del mundo, bajo las costumbres de este mundo, que es todo aquello que rige, guía y que incluye lo que creemos y practicamos en nuestra vida para alcanzar el favor de Dios, ya sea aquellos que buscaban a Dios de una forma equivocada o aquellos que no creían en Dios. Ahora que conocemos a Cristo, hemos sido liberados de estos principios esclavizantes y se nos ha dado el privilegio de dirigirnos a nuestro Dios como Abba Padre, con toda confianza y recibiendo cada uno de los privilegios que tenemos de ser llamados hijos suyos. Amén. Esa es la conclusión de que hoy en día podemos llegar, como dije anteriormente, nosotros, los que antes de conocer a Cristo estábamos como ese heredero menor de edad que, aunque tenía ciertas herencias, no la podías usar. Nosotros estábamos esclavizados bajo las costumbres de este mundo. Estábamos esclavizados bajo aquello que nosotros creíamos o que nos habíamos enseñado. Estábamos esclavizados por aquello que practicábamos a diario, y la mayoría creyendo que esa era la forma correcta de buscar a Dios, creyendo que íbamos por el camino correcto, creyendo que no teníamos necesidad de entregar nuestra vida a Jesucristo, que no teníamos necesidad de dejar de hacer aquellas cosas que hacíamos, que muchas veces no sabíamos que estaban mal, muchas veces sabíamos que estaban mal, pero igual las seguíamos practicando porque creíamos o pensábamos que eso no le producía daño a nadie, sin darnos cuenta que muchas veces las personas más lastimadas no éramos nosotros, sino las personas que estaban a nuestro alrededor con las consecuencias de lo que nosotros hacíamos. Pero hoy en día, hoy que conocemos a Cristo, verdaderamente hemos sido liberados de esa esclavitud, de esos principios que nos mantenían esclavizados, y se nos da el privilegio de poder llamar a nuestro Dios como nuestro Padre, llamarlo verdaderamente como Abba Padre, como dice ahí, con toda confianza, y creyendo y recibiendo que somos hijos de Dios y tenemos ciertos privilegios, como dice ahí, si somos hijos, también herederos juntamente con o por medio de Jesucristo. Entonces, esa es la confianza que hoy tenemos. Aquellos que conocemos al Señor, hemos tomado la decisión de apartarnos de esa esclavitud. Hemos reconocido que teníamos una necesidad de apartarnos. Hemos reconocido que esa vida que vivía nos mantenía esclavizados, nos mantenía pobres, enfermos, y hoy quizás no tengamos las riquezas que antes teníamos, quizás muchos hayan perdido muchas riquezas materiales, quizás muchos se hayan tenido que apartar de esas cosas, pero hoy tienen la riqueza espiritual, que es la que tiene el mayor valor para nuestra vida. Debemos de creerlo y confesarlo para que aquellas personas que aún no conocen, aquellas personas que aún no creen que haya necesidad de buscar de Dios,
lo busquen y tengan esa misma oportunidad que tuvimos nosotros. Y como dije anteriormente, Pablo aquí lo relata de una forma muy clara para esas personas que vivían en ese tiempo y tenían esas costumbres. Y también cuando nosotros lo leemos, lo estudiamos y lo escudriñamos, nos muestra que nosotros también estamos viviendo como esas personas que estaban esclavizadas, viviendo bajo la ley, tratando de agradar a Dios, haciendo ciertos sacrificios que lo único que hacían era mantenerlos esclavizados, porque era muy difícil cumplir toda la ley, y cualquier falta que una persona tuviera ya le estaba fallando a Dios. Pero hoy en día, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de nuestro Dios, hoy tenemos la oportunidad, los que vivimos en este tiempo, de vivir bajo la gracia y tener esa oportunidad de reconocer a través del sacrificio de Jesucristo, poder tener entrada a esas promesas que el Señor nos ha hecho. Y qué más lindo y poderoso que podamos ser llamados hijos de Dios y podamos acceder a o ser herederos de esas promesas, las mismas que recibió el Señor Jesucristo, siendo un hijo fiel y obediente a Dios y cumpliendo con el propósito de Dios. Así que aprovechamos este tiempo para invitarlos, aquellos que conocen de Dios, a seguir adelante y perseverar y luchar, aunque se nos esté dando vuelta el mundo, aunque estén sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor, afirmarnos y fortalecernos. Y aquellos que no conocen, que le den una oportunidad al Señor, y sé que no los va a defraudar. Sí, también tenemos personas que han venido, se han entregado al Señor y tristemente se han apartado por ciertas cosas, pero la mayoría, creo, podemos decir que aquel que verdaderamente conoce al Señor, es difícil que se pueda verdaderamente apartar del Señor de todo, porque cada enseñanza, cada palabra que hemos recibido a través del Espíritu Santo, eso queda guardado en nuestros corazones, y quizás no hoy ni mañana, pero a su tiempo el Señor los hará volver y podrán reconocer que sin Él es imposible poder vivir. Así que una vez más le damos gracias a nuestro Señor, porque a través de estas cartas, de estas tantas cartas que escribió Pablo, hoy tenemos cada una de estas enseñanzas que lo que hacen es fortalecer nuestra fe, y darle gracias, como siempre, a cada uno de ustedes que nos acompañan ahí. Y no quiero irme sin leer nuevamente, repasar estos versículos nuevamente, Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Y estas son las promesas que tenemos escritas aquí. Tristemente muchas veces no las conocemos, tristemente muchas veces no les prestamos atención, y por eso el Señor desea que escudriñemos su palabra, que la estudiemos, y que a través de lo que nosotros nos entreguemos, o lo que nosotros, del sacrificio que nosotros hagamos, el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a abrir la mente, el entendimiento, y vamos a poder recibir esas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Así que una vez más, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí del otro lado acompañándonos. Gracias le damos a nuestros hermanos que siempre nos ayudan para que esto se pueda compartir, y gracias al Señor principalmente por el ministerio, porque
Es aquí donde el Señor nos mantiene unidos, donde nos podemos congregar cada domingo y podemos adorar el nombre de nuestro Señor. Así que aquellos que habitualmente no concurren, los invitamos para que se unan, ya sea a este ministerio o a otro ministerio, pero lo importante es estar compartiendo con los hermanos y poder ver el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar en cada ministerio, vamos a encontrar errores, vamos a encontrar fallas porque no somos perfectos, pero vamos a encontrar el amor de Dios ahí en cada lugar que nos congreguemos, y eso es lo que nos va a reforzar y nos va a animar para que podamos ver que se cree, que se puede, que es posible. Amén. Gracias. Entonces vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos dé el entendimiento, quien nos permita recibir lo que el Señor quería mostrarnos en esta noche, y principalmente darle las gracias por este tiempo en el cual estuvimos reunidos aquí por un momento para poder compartir su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos una vez más por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, que tú has compartido con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu, que es quien nos habla a diario, Señor. Gracias por abrir nuestros corazones, nuestra mente y nuestro entendimiento y poder recibir esta palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, por este libro, Señor, que tú nos has dejado escrito. Gracias por estas cartas, Señor, en las cuales podemos encontrar tantas enseñanzas. Solo te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des esas ganas de buscar más y más de ti, de perseverar, Señor, en tus enseñanzas. Que tú nos des esas ganas de escudriñar tus santas escrituras y a través de ellas poder recibir el entendimiento, Señor, que necesitamos, y la sabiduría. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de tener este estudio bíblico. Gracias por reunirnos a través de este medio. Y gracias te damos por todo lo que tú has provisto. Gracias por nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras de sonido. Y gracias te damos por el ministerio y por nuestros pastores, pidiéndote, Señor, por sus necesidades, por sus peticiones, Padre, que tú los cubras, los guardes, los protejas. Te pedimos por su familia. Y gracias también te damos, Padre, por cada uno de nosotros, cada uno de los que nos reunimos aquí los días domingo, Padre. Aprovechamos este tiempo para poner delante de ti cada una de nuestras peticiones y necesidades, porque creemos y sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor, y tienes la solución a cada uno de nuestros problemas, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de ser llamados hijos tuyos. Y gracias, Señor, por darnos esa promesa de vida eterna. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y gracias, Señor, por haberlo resucitado entre los muertos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, cada día de poder tener este libro en nuestras manos, poder escudriñarlo, estudiarlo. Ayúdanos, Padre, a perseverar cada día. Ayúdanos a buscar más y más de ti. Y principalmente, Padre, ayúdanos a compartir, Señor, con aquellos que están necesitados, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. Gracias por nuestras familias, nuestros seres queridos que están a la distancia. Gracias, Padre, por nuestros hogares, Señor, por tener un lugar, Señor, donde podernos cobijar, Señor. Y aprovechamos este tiempo, Padre, para pedirte, Señor, por tu pueblo Israel y por todo lo que está sucediendo en ese país, Señor. Sé que tú tienes el control de todo, Padre. Solo te pedimos, Señor, que tu santa voluntad se lleve a cabo, y te pedimos protección, Señor, para aquellos que están desamparados. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, Padre, que tu Santo Espíritu nos siga guiando y fortaleciendo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, de tu Hijo amado, ese nombre que sobre todo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén, Padre. Amén, mis hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes, gracias a nuestro Señor. Y como siempre, recuerden, si el Señor nos permite, nos veremos aquí el próximo domingo. A partir de las 5 estamos con las puertas del templo abiertas. Son todos bienvenidos, los invitamos, y que el Señor los bendiga. Amén y amén.